Buenos días muchachos, entonces vamos a continuar con la deducción de las propiedades de la derivada. ¿Qué hemos visto? Sabemos que el límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h es la definición de f derivado de x. Eso es muy importante para todas las propiedades de la derivada, ¿sí? Además de eso ya vimos algunas propiedades. Vimos que si yo tengo la función f de x, ¿sí? Y es de la función del tipo x a la n, f derivado de x va a ser igual a n por x a la n menos 1, ¿sí? O sea que si la función, por ejemplo, fuera 5x al cuadrado, su derivada sería 10x, que hace referencia a la ecuación pendiente. ¿Listo? Bueno, eso es más o menos lo que vimos. También vimos la derivada de una suma, que si a mí me dan f de x igual a 4x cuadrado menos 5x cuadrado y me piden derivarlo, pues yo lo llevo a esta forma, f de x, y hallo la derivada de cada uno. Pero antes de eso tengo que subir a esto así. Y luego sí lo derivo. F derivado de x igual a 8x, menos por menos da más, 10x a la menos 3, y bueno, obtengo la derivada de la ecuación. Entonces nos queda 10x al cubo. Bien, entonces la idea es hallar otras derivadas. Y para ello entonces vamos a proceder a la deducción del producto. Derivada de un producto. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a aprender a derivar? Si me dan f de x igual a x más 4 por x cubo menos 3x cuadrado más 5. ¿Sí? Aquí tendríamos esta función que está multiplicando. Yo podría aplicar la distributiva de la multiplicación, pero es un método muy extenso. Entonces es bueno saber una propiedad. Además, entre otras cosas, porque si hubiese otro producto aquí, pues nunca terminaríamos de derivar. Entonces, ¿esta función de dónde puede venir? Si a mí me dan la función f de x que es igual a x más 4 y me dan la función g de x que es igual a x cubo menos 3x cuadrado más 5. Entonces sé que si me piden f por g de x, eso sería esta expresión que tengo aquí anotada. Tomar la f de x y multiplicarla por g de x. Esto es para hacer una aproximación de lo que voy a hacer. Bien, entonces este problema básicamente se resume en f por g de x derivado. Vamos a ver a qué es igual. Entonces vamos a hacer deducción de la fórmula. F por g derivado de x es igual a... Como la derivada es un límite de h cuando tiende a 0, entonces lo voy a escribir en términos límite de h cuando tiende a 0 de f por g de x más h. ¿Qué estoy haciendo? Aplicando esta fórmula. Menos f por g de x, ¿sí? Todo sobre h. Esa sería. Ahora voy a resolver esto. F por g derivado de x igual a. Ya no voy a volver a escribir esto, sino que ahí voy retomando los resultados. Bien, entonces tendríamos límite de h cuando tiende a 0. Aquí voy a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. O sea que esto nos quedaría f, que multiplicaría a x más h, g, que haría lo propio, multiplicaría a x más h, menos f, que multiplicaría a x, y g, que multiplicaría a x. O sea, estoy aplicando ahí la propiedad distributiva. Dividido h. Ahora bien, yo tengo que llegar a una estructura parecida a esta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sabemos que si a una expresión se suma
y se resta una misma cantidad, la cantidad permanece intacta, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo el 5, le sumo 2 y le resto 2, pues sigue siendo 5. Entonces voy a hacer eso, pero ¿qué voy a sumar y qué voy a restar? Voy a sumar y restar f de x más h por g de x. ¿Por qué voy a hacer esto? Para lograr llegar a esta estructura. ¿Listo? Entonces, espero un momento aquí, divido esto para tener claridad de dónde voy. Bien, entonces nos quedaría límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h. ¿Listo? Por, o sea, aquí tenemos la expresión que teníamos arriba, por g de x más h. ¿Listo? O sea, esta primera parte que hice acá. ¿Sí? O sea, esto de acá. F de x más h por g de x más h. ¿Ahí qué voy a tomar? Como dije que iba a sumar y a restar esta estructura, entonces voy a colocar aquí lo que voy a restar. ¿Listo? Entonces lo voy a colocar de otro color para que lo diferenciemos. No me va a caber esto. Por f de x más h por g de x. Listo. Ahí está lo que resté. Bien. Ahora lo que voy a hacer es continuar menos. ¿Sí? Pero aquí lo que voy a hacer es colocar lo que voy a sumar. Definitivamente este espacio ya me quedó muy reducido y me toca trabajar vertical. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí entonces ya coloqué el f de x más h por g de x, resté, ¿sí? Ahora, resté f de x más h, pero también lo debo sumar. Entonces aquí lo voy a sumar. F de x más h por g de x. Y continúo con la expresión. ¿Y qué sigue en la expresión? Menos f de x por g de x. Menos f, pero esto de negro porque ese parte, menos f de x por g de x. Listo. Todo esto va sobre h. ¿Sí? O sea, ahí me perdonan el espacio ahí como mal empleado, pero bueno. Listo. Entonces continúo. Límite de h cuando tiende a 0. Aquí, pensemos en esto. Esos dos tienen algo en común. Y lo común es que ambos tienen f de x más h. O sea, voy a hacer la factorización. Voy a colocar f de x más h, ¿sí? Factor d. Si yo divido esto entre esto, queda g de x más h. Menos, y si yo divido esto entre esto, pues me queda g de x. Y cierro. Ahora bien, más. Aquí, esta expresión y esta expresión también tienen algo en común y es el g de x. Entonces voy a sacar ese factor común. ¿Listo? G de x factor d. Si yo divido este primero, me queda f, me quedaría entonces f de x más h menos, si divido esto entre g de x, queda f de x. ¿Listo? Y todo sobre h. Ahora bien, si yo tengo una cantidad, por ejemplo, 6 más 3 sobre 2, yo puedo distribuir ese 2 y quedar 6 sobre 2 más 3 sobre 2. Y sigue siendo el mismo resultado, o sea, 9 medios. ¿Sí? Entonces voy a hacer eso. Voy a distribuir entre esta primera y esta segunda el h. Y voy a aplicar la propiedad de los límites después de eso. Límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h por g de x más h menos g de x. Esto sobre h. ¿Listo? Más, ahora tomo el g de x por f de x más h menos f de x
también sobre h. Listo, yo creo que ya vemos cómo esto tiende a parecerse a esto en este pedazo y este otro de allá. Bien, entonces voy a distribuir el límite entre esto. Límite de un producto se reparte entre cada uno de los factores. Entonces, esto me quedaría aquí así. Límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h. Cuando dos cantidades se están multiplicando, entonces por ejemplo 5 por 3 y está sobre una cantidad, solo uno de los dos se puede llevar el denominador. O escribo 5 medios por 3 o escribo 5 por 3 medios. En ambos casos será el mismo resultado, pero solo con uno. Entonces yo voy a dejar allá, voy a colocar el límite de h cuando tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Como ven, me llevé el denominador solo con este factor. Listo, vamos con la otra parte y voy a proceder de la misma forma. Límite de h cuando tiende a 0 de g de x por el límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Listo, entonces ya llegué a la ecuación. Como h tiende a 0, entonces aquí quedaría solo f de x, porque quedaría x más 0 queda x. Y el límite de la función f de x, pues es f de x, porque el límite de una constante es la misma constante. O sea, f de x. Esto es f de x. Esto de acá es la derivada de la función g de x. Fíjense que guarda la definición que hicimos. O sea, por g derivado de x. Más esto, como h tiende a 0 y esto está en términos de g de x, no tiene h, pues es el límite de una constante, la misma constante. G de x por, entonces acá es la definición de derivada de f de x, o sea, f derivado de x. Y listo, tenemos la ecuación con la que vamos a derivar un producto. O sea que si me dan f por g de x derivado será igual a, yo prefiero que, o sea, darle la vuelta. Recuerde que la suma es conmutativa. Entonces, f derivado de x por g de x sin derivar más f de x sin derivar por g de x derivada. Aprendérsela es bastante sencillo. Entonces, f derivado por g sin derivar más f sin derivar por g derivado. Lo que no derivo en la primera lo derivo en la segunda. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar esto que aprendimos con este ejercicio. Primero lo voy a hacer una comprobación. ¿Listo? Entonces, si a mí me da la función f de x, que es igual a x menos 4 y x por x más 4. Bueno, ¿por qué lo voy a hacer? Porque quiero corroborar si la fórmula sí es verdad o no. Si yo resuelvo ese producto, yo sé que eso es una diferencia de cuadrados. Esto me queda x cuadrado menos 16. Esto es a más b por a menos b, x cuadrado menos 16. Y si lo derivo aplicando las propiedades que vimos clases anteriores, esto me quedaría igual a 2x. La derivada de x cuadrado, 2x, y la derivada de 16, 0, porque es una constante. Listo. Ahora voy a aplicar la propiedad. Tenemos que f de x es igual a x menos 4 y a x más 4. Entonces, esto lo voy a llamar f de x porque es uno de los productos. Y esto lo voy a llamar g de x porque es el otro de los factores. ¿Listo? Entonces, cada uno de los factores se va a llamar f y g. Y listo. Entonces, según lo que vimos, ¿qué hay que hacer? Entonces, f derivado de x, bueno, f por g, esto será igual a x menos 4 derivado. Le pongo la comillita indicando que lo voy a derivar. Por g de x, x más 4 sin derivar, no le pongo comilla. Más x menos 4 sin derivar
por x más 4 derivado. Listo, entonces f derivado de x será igual a, la derivada de x es 1, la derivada de 4 es 0, o sea que esa me queda 1, por x más 4, más x menos 4 no hay que derivarlo, queda igual. Y esto derivado quedaría, la derivada de x es 1 y la derivada de 4 es 0. Entonces, bueno, puse el 0, pero bueno, no debe haberlo colocado. Conclusión, f derivado de x será igual a 1 por x más 4, más esto aquí, la derivada de 1 es 1 por x menos 4, x menos 4. F derivado de x es x más x, 2x, y menos 4 con el 4 se cancela y llegamos a la misma, ¿sí? Llegamos al mismo resultado que obtuvimos acá, pero acá resolviendo la multiplicación, acá aplicando la propiedad de producto de una derivada. Ahora, no siempre usted siempre va a poder hacer la multiplicación, pero no siempre va a ser tan fácil como esto. Entonces, por ejemplo, a mí me dan la función f de x igual a x a la 4 menos 5x cubo menos 4x por 6x a la 4 menos 5x cuadrado más 3. Si yo me pongo a hacer la multiplicación, tocaría esto por esto, esto, distributiva, ¿cierto? Entonces, básicamente, ahí usted tendría que hacer 9 operaciones de multiplicación. Entonces, eso se hace muy extenso. Entonces, ¿cómo procedo? Lo que hago básicamente es aplicar la propiedad. Esto es f de x, esto es g de x. Y empiezo. F derivado de x. Esto que yo hago acá es para nombrar lo que utilicé en la propiedad, en lo que deduje de la propiedad. Bien, entonces empezamos. Primero, x a la 4 menos 5x cubo menos 4x, hay que derivarlo, le pongo la comilla. Se escribe el 6x a la 4 menos 5x cuadrado más 3 sin derivar. Se suma x a la 4 menos 5x cubo menos 4x sin derivar por 6x a la 4 menos 5x cuadrado más 3 derivado. Digamos que usted se puede saltar este paso porque usted de una vez puede empezar a hacer la derivada. F derivado de x será igual a, derivo, la derivada de x a la 4, 4x cubo. La derivada de 5x cubo, 15x cuadrado. La derivada de 4x menos 4. Por esto sin derivar. Más, acá, esto queda igual, por la derivada de 6x a la 4, 24x cubo. 4 por 6, 24 y 4 menos 1, 3. 2 por 5 menos 10x más 0, porque la deriva. Y listo, ahí ya. Cuando usted, por ejemplo, le pidan la pendiente, y le dicen, bueno, ¿cuál es la pendiente cuando x vale 1? Pues usted simplemente reemplaza acá y ya lo obtiene. No necesita hacer las operaciones. Ahí ya quedó la derivada de esa cantidad. ¿Qué hacer si tiene más de un factor, más de dos factores? Entonces digamos que tiene 3 factores el problema. ¿Sí? Nos dicen, bueno, f de x es igual o g de x o h de x como aparezca. F de x, ya le yo acomodo esto. F de x es igual a x menos x cuadrado menos 3 por 2x a la 4 menos 6x por 3x más 2. Entonces ahí ya tenemos 3 factores, perdón. Entonces, ¿qué se hace? Usted emplea la propiedad asociativa. Entonces yo voy a decir que de acá hasta acá es, por ejemplo, f de x.
y que esto es g de x. Si usted prefiere que el primero sea f de x y los dos últimos g de x, no hay ningún problema. Usted verá cómo los asocia. Entonces, lo derivo. Por eso es importante a veces escribirlo. En este es importante escribirlo. Según la propiedad dice que tomamos el primero que es f de x. X cuadrado menos 3 por 2x a la 4 menos 6x. ¿Y qué voy a hacer con esa cantidad? Con esas dos cantidades tengo que derivarlas. Y coloco 3x más 2 sin derivar. Le tengo que sumar, ¿sí? El primero sin derivar. O sea, lo escribo normalito. X cuadrado menos 3 por 2x a la 4 menos 6x. Pero esta vez va sin derivar. Y 3x más 2 va derivado. Ahí ya quedó en el papel lo que voy a derivar. Pero ahora aquí tengo que volver a derivar esto de acá. Y para derivar esto, entonces tengo que volver a aplicar la propiedad de la multiplicación. Ahora esto es f de x y esto es g de x. Entonces, eso es para hacer esto. Entonces yo voy a limitarlo acá con el corchete. Entonces, para resolver ese, ¿qué hago? X cuadrado menos 3, debo derivarlo. Debo multiplicarlo por 2x a la 4 menos 6x sin derivar. Debo sumarle el x cuadrado menos 3 sin derivar. Y debo multiplicarlo por 2x a la 4 menos 6x derivado. Y cierro. Es muy importante ser organizado. Y cierro el corchete. ¿Listo? Entonces, ahí ya está. Continúo con lo que estaba. Y lo que estaba era ¿qué? 3x más 2. Todo esto multiplicado por 3x más 2. Ahora más. Esto va sin derivar. X cuadrado menos 3 por 2x a la 4 menos 6x por esto derivado. De una vez puedo hacer esta derivada. ¿Sí? Y esa derivada, la derivada de 3x es 3. O sea que la segunda expresión me quedó así. La derivada de 2 es 0. F derivado de x es igual. Ahora sí voy a resolver esto. Voy a colocar, ¿sí?, el corchete. La derivada de x al cuadrado, 2x. Eso va por, ojo con los signos de agrupación, 2x a la 4 menos 6x, que no va derivado. Por x cuadrado menos 3, que no va derivado, por esto derivado que da 4 por 2, 8x cubo menos 6. Y cierro acá. Y nos quedaría por 3x más 2, que va sin derivar, pero va dentro de un paréntesis. Más, bueno, aquí yo puedo hacer la multiplicación si desean, o la puedo dejar especificada como 3, lo pasé aquí adelante, como por darle orden, x cuadrado menos 3 por 2x cuadrado menos 6x. Y he terminado la derivada. Yo podría hacer aquí estas multiplicaciones, ¿sí? O sea, 2 por 2, 4. O sea, yo podría seguir simplificando esta expresión. Pero en este punto usted ya puede reemplazar. O sea, que usted podría continuar haciendo las multiplicaciones y decir entonces que esto es 2 por 2, 4x a la 5, porque se suman los exponentes, menos 12x al cuadrado, o sea, distributiva de la multiplicación, más, entonces aquí me tocaría empezar 8x a la 5 menos 6x cuadrado menos 24x a la 3 más 18. ¿Sí? Pero como les digo, aquí usted ya puede dejar eso así. Ya no hay necesidad de hacer más. Si yo les pido la pendiente, pues usted ya lo puede hallar. Y aquí pues también podría ser 3x cuadrado menos 9 y luego voy a multiplicar eso por 2x a la 4 menos 6x. Pero esta cuestión ya es álgebra. Entonces yo lo voy a dejar ahí. Con la salvedad, muchachos, que si usted llega hasta aquí, ya ha derivado esa expresión correctamente. Bien. Ahora vamos a derivar una función de la forma 1 sobre g de x.
¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué la voy a demostrar? O sea, esto es lo mismo que si dijéramos 1 sobre g de x. ¿Listo? ¿Por qué la voy a demostrar? No porque la usemos. ¿Cómo sería un problema de estos? F de x igual a 5 sobre x a la 3. ¿Sí? Eso es una constante, ¿sí? Que en este caso es 1, pero aquí es 5 al cubo. Entonces, ¿cómo derivábamos nosotros esto? Esto llegábamos y lo subíamos y usted decía menos 15x a la menos 4, porque 5 por 3, 15 y menos 3, menos 1, menos 4. Y queda menos 15 sobre x a la 4. Usted lo puede resolver así, pero es que para llegar a deducir la propiedad del cociente, necesito deducir primero esta propiedad para que me quede sencillo. Bien, o sea que usted puede continuar derivando esto así porque a mí personalmente me parece más práctico. Entonces, 1 sobre g derivado de x. Aplico la propiedad del límite. Eso es igual al límite de h cuando tiende a 0 de 1 sobre g de x más h menos 1 sobre g de x todo sobre h. ¿Qué voy a hacer? Aquí yo tengo, entonces voy a expresar esto de una forma más clara. O sea, lo voy a expresar como 1 sobre g de x más h, recuerde que es equivalente, menos 1 sobre g de x todo sobre h. Ya estamos hallando el límite de h cuando tiende a 0. Bien. Ahora voy a hacer esta resta. Entonces esa resta es, recuerde, diagonal, diagonal, horizontal. Entonces eso nos va a quedar g de x que multiplica 1, g de x más h que multiplica también al 1. Y aquí se multiplican estos dos, quedándonos g de x más h por g de x. Y todo eso está sobre h. Bien, límite de h cuando tiende a 0. Ahora lo que voy a hacer es pues aplicar extremos y medios. Y voy a organizar esta cuestión aquí por conveniencia nada más. Límite de h cuando tiende a 0 de. Entonces, esto aquí nos vendría a quedar. Esto está sobre 1, ¿no? G de x menos g de x más h sobre h por g de x por g de x más h. O sea, aquí estoy multiplicando extremos y medios. Eso fue lo único que hice ahí. Ahora bien, voy a poner primero esta cantidad, ¿sí? O sea, voy a factorizar el signo de la siguiente forma. Entonces nos quedaría límite de h cuando tiende a 0 de menos. Entonces factoricé el signo. Al factorizar el signo, este señor me va a quedar positivo, porque menos por menos da más. O sea que queda g de x más h. Y este que estaba positivo me va a quedar negativo. Creo que entienden ya o visualizan que yo estoy tratando de llegar a la definición de derivada, ¿cierto? Entonces lo multipliqué y aquí, ¿qué me queda? Esto me quedaría, entonces voy a partir esta h, la voy a dejar acá. Y al otro lado 1 sobre g de x por g de x más h. ¿Qué hace que esta partecita la coloqué allá? ¿Por qué lo hice así? Para que aquí me quedara la definición de derivada. Ahora, ¿por qué hice esto de esa forma? Si yo tengo 5 tengo un 5 ahí, ¿sí? Y está sobre 6 por 3, 6 por 2.
Eso es equivalente a decir 5 por 6, ¿cierto? 5 sextos por 1 medio. O también es equivalente a decir 5 medios por 1 sexto. O sea que yo puedo llevarme los factores de esa forma. O sea, fue exactamente lo que hice acá. Ahora aplico la propiedad de límites. Esto es la definición de derivada. Pero aquí hay un menos. O sea que nos queda menos g derivado de x. ¿Sí? Y aquí el límite de h cuando tiende a 0, eso nos quedaría, si yo aplico el límite, quedaría g de x por g de x. O sea que entonces esto nos quedaría menos g derivado de x sobre g por g da g al cuadrado de x. Lo podemos escribir así, pero en los textos ¿cómo aparecerá? En los textos aparece menos g derivado de x sobre g de x al cuadrado. Y tengo la propiedad para derivar. Entonces, nosotros aquí ya teníamos un ejemplo de cómo derivar una cantidad. Entonces, si por ejemplo, ya vamos a poner uno. Yo prefiero, como les digo, que lo hagan de esta forma, pero es que esta propiedad la necesito. Digamos que tenemos f de x igual a 1 sobre x. Aplicando esta propiedad, ¿cómo nos queda? La propiedad dice, derive g de x, ¿cierto? ¿Y cuál es la derivada de g de x? Es esto. Entonces, derive g de x. ¿Eso cuánto da? 1. Coloque el menos. Y coloque g de x al cuadrado, o sea, x al cuadrado. Y ya quedó derivado. Corroborémoslo con este de acá. F de x es igual a 5 sobre x al cubo. F derivado de x será igual a. ¿Qué nos está diciendo la propiedad? Entonces, coloque el menos, ¿sí? Listo. Que coloque la derivada de esto. El 5 lo tengo que poner, ¿no? Porque el 5 va. Que coloque la derivada de esto. 3x cuadrado arriba, vean. G de x derivado. Y luego coloque abajo x al cubo al cuadrado. O sea que eso sería 5 por 3, 15x cuadrado sobre x, 3 por 2, potencia de una potencia se multiplica. Si lo simplifico, menos 15, con esto se va y queda aquí un 4. Menos 15 sobre x a la 4, que si ustedes ven, corresponde a lo que hemos obtenido acá. Pero como les digo, yo aquí preferiría que utilicen este mecanismo. Me parece como más lógico, menos complicado y aplicar menos memoria. Ahora voy a deducir entonces la propiedad para el cociente. Entonces, derivada, te alineo esto un poquito, muchachos. Gracias. Derivada de un cociente. Entonces, básicamente un cociente puede ser x cuadrado más 5x dividido 4x menos 6. Usted podría hacer esa división, pero va a ser muy complicado porque va a obtener residuo. Entonces hay que aplicarla, es obligatorio prácticamente aplicar la propiedad del cociente. Bien, entonces esto de acá es f de x, esto de acá es g de x. O sea que en un cociente tenemos la estructura f sobre g derivado de x. Entonces veamos cómo lo vamos a derivar. Primero, una multiplicación puede ser escrita como una división. Y viceversa. O sea, yo puedo escribir una división como una multiplicación. Entonces voy a escribir esto como una multiplicación para poder aplicar la propiedad de la multiplicación. Entonces, esto lo voy a escribir como f, ¿sí?, por 1 sobre g derivado de x. Fíjense que esto es exactamente igual a esto, porque una multiplicación es horizontal.
Listo. Entonces voy a aplicar la propiedad de la multiplicación. La propiedad, recuerde, era f derivado por g sin derivar más f sin derivar por g derivado. ¿Cierto? Entonces empiezo. Nos quedaría f derivado de x, o sea, esta derivada, por 1 sobre g de x sin derivar, más f de x sin derivar por 1 sobre g de x derivado. Tiene la comillita. Si tiene la comillita es porque la vamos a derivar. ¿Listo? Ese es el planteamiento de derivada de esto. Ahora eso será equivalente a, si yo resuelvo esto de acá, me queda f derivado de x sobre g de x. ¿Sí? ¿Cómo se multiplica? Horizontal, esto está sobre 1, listo. Más f de x por, ya nosotros sabemos cómo se deriva esto con lo que acabamos de ver. Dice, coloque el menos, derive g de x y coloque g de x al cuadrado, ¿cierto? Pues bien, ¿ahora qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es la operación. Recuerde que esto está aquí multiplicando, ¿sí? Y que más por, o sea, esto más por menos da menos. O sea que si yo aquí aplico f derivado de x sobre g de x sin derivar, menos, aquí se me fuese, menos f de x por g de x derivado sobre g de x al cuadrado. Yo podría hacer esta raya de lado a lado. ¿Listo? Ahora aquí tengo una resta, entonces voy a hacer la resta. Tengo que hallar el mínimo común múltiplo entre esto y esto. Entonces el mínimo entre estos dos, como ambos son g de x, pero uno está al cuadrado, entonces el mínimo común múltiplo será g de x al cuadrado. Si divido g de x entre g de x al cuadrado entre g de x, me va a quedar una g de x que pasaría a multiplicar acá. Entonces divido por el denominador y el resultado lo multiplico por el numerador. Entonces nos quedaría f derivado de x por g de x sin derivar. Espero que me hayan entendido. Entonces, ¿qué hice? Esta cantidad la dividí entre esto. Eliminé un g de x y el g de x que me quedó lo pasé arriba a multiplicar. Eso es resta y suma de fracciones. Aritmética de séptimo, sexto. Operaciones con fraccionarios. Si yo divido g de x al cuadrado entre g de x al cuadrado, eso me da 1. Luego aquí me queda f de x sin derivar por g derivado de x. Y quedó la ecuación con la que voy a derivar un cociente. Es muy importante. ¿Listo, muchachos? Entonces, la aplicación. Me dicen, f de x es igual a 3x cuadrado más 1 sobre 5x cuadrado menos 2. Y me dicen, derívela. Entonces, automáticamente sé que este señor es f de x y que este señor es g de x. Y entonces empiezo a aplicar f derivado de x igual a. Entonces lo voy a escribir. 3x cuadrado más 1 tengo que derivarlo por 5x cuadrado menos 2 que va sin derivar. Vean, f derivado por g sin derivar. Menos. Se parece a las de multiplicación, pero ¿en qué difiere? En el signo de acá. Y el segundo, que es el g de x al cuadrado. Y 3x cuadrado más 1, que ahora va sin derivar. Y 5x cuadrado menos 2, que ahora la derivo. Todo sobre sin g de x, que es el denominador, al cuadrado. ¿Listo? Resuelvo las derivadas. La derivada de esto es 6x por 5x cuadrado menos 2 menos
3x cuadrado más 1 por la derivada de esto que es 10x, porque 2 por 5 10 y 2 menos 1 1, dividido 5x cuadrado menos 2 al cuadrado. Ahí ya quedó derivada esta expresión. Si usted quiere ir más allá, hágalo. O sea, usted podría entonces empezar a realizar las operaciones. ¿Sí? Usted podría decir, esto es 30x a la 3 menos 12x menos, aquí hay que tener cuidado con los signos, 30x cubo. Aquí más por más da más, pero este menos le cambia el signo, menos 10x, todo sobre... Aquí no tiene sentido, el denominador siempre se deja igual. Usted puede ir más allá, arriba, pero en el denominador déjelo igual. Este 30 con este se cancela, este menos 12 y este menos 10, como tienen el mismo literal, con el mismo exponente, pues listo, y quedó resuelto. ¿Ya? Y esa es la propiedad del cociente. Entonces voy a resolver algunos problemas para reforzar, pero básicamente esas son las dos propiedades que quería que viéramos hoy. ¿Listo? O sea, porque lo que me interesa es la práctica que ustedes vayan a hacer de este tipo de ejercicios. Entonces voy a hacer uno un poquito más difícil. Me dicen f de x es igual a x más 2 por x menos 3 sobre x cuadrado más 8. Bien, entonces yo empiezo. Esto es similar a que ya hice en multiplicación. Esto es f de x, esto es g de x. Entonces, f derivado de x será igual a, primero, x más 2 por x menos 3, ese va derivado. Se debe multiplicar por x cuadrado más 8 sin derivar. Menos el x más 2 por x menos 3 va sin derivar. Por x cuadrado más 8, que ese va derivado. Todo va dividido entre x cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Listo? Ahora aquí ustedes ven que hay un producto. O resuelvo esa multiplicación o lo derivo con propiedades del producto. Pero como la idea es aplicar propiedades, entonces ahora esto es f de x y esto es g de x. Hay que ser muy organizado, muchachos, porque estos problemas son bastante extensos, pero es sencillo. F derivado, x más 2 derivado, por g de x sin derivar, más x más 2 sin derivar por x menos 3 derivado. Y todo eso va dentro del corchete. Todo por x cuadrado más 8 menos x más 2 por x menos 3 por esto derivado que es 2x. Lo derivé de una vez porque no hay lío ahí. Todo sobre x cuadrado más 8 al cuadrado. F derivado de x luego entonces es. Derivada de esto da 1 por x menos 3 más x más 2 por la derivada de x menos 3 que también es 1. Eso va dentro del corchete. Por x cuadrado más 8 menos, bueno, voy a dejar el 2x aquí al comienzo por x más 2 por x menos 3. Es cuestión de organizar, pero si usted lo deja así, pues ya no hay ningún lío. Todo sobre x cuadrado más 8 al cuadrado. Y ahí ya quedó derivado. De pronto voy a quitar los unos. Aquí yo puedo simplificar. Entonces este x y este x me da 2x. Este menos 3 y este más 2 da
porque esto es multiplicando por 1, ¿no? Menos 3 más 2 da menos 1 por x cuadrado más 8 menos 2x por x más 2 por x menos 3 sobre x cuadrado más 8 al cuadrado. Y listo, muchachos. Ahí terminé la derivada de esa cantidad. Yo podría empezar a hacer estas multiplicaciones, pero pues yo lo dejo ahí. Bien, me pueden decir, por ejemplo, no sé si en un examen creo que o lo puse, pues esto ustedes ya están en capacidad de resolverlo. Del ángulo de intersección entre dos rectas, pero yo no creo, la verdad. Bueno, sí creo que lo puse en... Me dicen que f de x es igual a x cubo. Y me dicen que g de x es igual a x cuadrado menos 4x. Más 4. Me dicen que esas son dos gráficas, ¿sí? Dos funciones. Y me dicen entonces que hay el ángulo de intersección. Ángulo de intersección. Yo la verdad veo ahí más que esto es una aplicación ahí de lo que ya hemos visto. De... Si se aplican propiedades, pero no voy a aplicar aquí estas propiedades, no sé, pues, pero lo voy a resolver como para que aclaremos de una vez dudas. La idea es esa siempre. Bien, si yo hago un bosquejo de ese gráfico, algo ahí pequeñito y rápido, entonces yo sé que esto es una parábola, que esto es una función cúbica, ¿sí? Y la función cúbica pues hace esto. Polinómica cúbica. Y bueno, esto es una parábola que está corrida hacia la derecha porque es negativo, abre hacia arriba y pasa por 4. ¿Sí? Entonces yo podría pensar que esto más o menos haría algo como así. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando el ángulo de intersección entre esas dos curvas. Bueno, pero pues primero tengo que hallar este punto de corte. ¿Y cómo hallo ese punto de corte? Igualando, ¿cierto? Entonces diría, el y de esta función cúbica debe ser igual al y de esta función cuadrática. O sea que f de x debe ser igual a g de x. En conclusión, x cubo debe ser igual a x cuadrado menos 4x más 4. ¿Sí? Entonces, cuando es polinómica se tiene que pasar todo a un lado. Entonces voy a pasar el todo x cubo menos x cuadrado más 4x menos 4. Pasé todo a la izquierda. Entonces, como lo pasé a la izquierda, dejémoslo ahí porque ahí se me confunde. Voy a aplicar la propiedad, hay que factorizarlo, propiedad asociativa. Voy a asociar estos dos y voy a asociar estos dos. El factor aquí común es x cuadrado, factor de x menos 1. Y el factor común aquí, esto era un más, ¿sí? Creo que era un más. El factor común aquí es 4, factor de x menos 1. Como tienen el mismo paréntesis, saco otra vez factor común, que es x menos 1, factor de x cuadrado menos 4, igual a 0. Entonces, ya sabemos que x es igual a 1 y que x cuadrado es igual a 4, o sea que x es igual a más menos 2 porque pasa en forma de raíz. ¿Listo? Ah, pero aquí hay un pequeño error. Que esto de acá era un menos. Al ser un menos, entonces esto quedaría, había que cambiarle el signo, ¿cierto? Vean aquí. O sea, yo agrupé, cuando lo pasé a este lado quedó más 4x menos 4. No, ahí está perfecto. ¿Listo? Pero aquí no me... Sí, ahí definitivamente cometí un error, porque era
x cuadrado menos 4x más 4. Y entonces, cuando pase al otro lado va a quedar es menos 4. Y si queda menos 4, pues la raíz de menos 4 es un imaginario. Bueno, significa que la única solución es esto, de 1. Ahí lo pueden verificar que si era, no era, que aquí nos quedaba 4x más 4. ¿Listo? Bien, entonces, por este resultado de acá. Aquí era menos 4. Aquí creo que era más 4. Bien, entonces en 1 está el punto de corte. Ahora, derivo f de x, que sería 3x cuadrado. Derivo g de x, que sería igual a 2x menos 4. ¿Para qué haya la derivada? Para poder reemplazar. ¿Por cuánto voy a reemplazar? F derivado cuando vale 1, que fue el punto que obtuve de corte, sería 3 por 1 al cuadrado. F derivado de 1 sería igual a 3. Y G derivado de 1 sería igual a 2 menos 4. O sea, 2 menos 4. G derivado de 1 sería menos 2. Entonces, ¿eso qué significa? Que aquí la tangente del ángulo θ, voy a trazar aquí una línea horizontal. La tangente de la cúbica es, digamos que esta. Y la tangente de la cuadrática es esta. ¿Cierto? Bien. Entonces, la tangente me va a dar tangente de θ igual a 3. θ es igual a tan a la menos 1 de 3. O sea que θ es igual a, entonces, shift tangente de 3 es igual a 71 grados. Y aquí lo propio, o sea, beta es igual a tan a la menos 1 de menos 2. Shift tan a la menos 1 de menos 2. Eso da menos 63. Ubiquemos eso. A ver, θ, ojo, esta es la recta tangente de la cúbica, cuya derivada fue esta. El ángulo me está dando positivo. Siempre se toma en posición del eje horizontal. O sea que este ángulo vale 71 grados. Y sé que es positivo, sí, porque se mueve en sentido contrario las manecillas del reloj. El otro ángulo me está dando menos 63. Eso significa que el ángulo se toma en sentido de las manecillas del reloj y da 63 grados. Luego lo único que tengo que hacer es a 63 sumarle los 71 grados y tengo que el ángulo acá es de 134 grados. O sea, que sería este mismo ángulo. Y bueno, por ángulos suplementarios ya puedo sacar ese otro ángulo, ¿cierto? Menos 180, entonces sabemos que aquí hay 46 grados. Y listo, muchachos. Esto no hace, bueno, se me fue ahí esa, pero bueno, la derivada del producto y el cociente es vital para lo que viene. Voy a elaborar otro video que sí va a ser corto porque solo voy a aplicar una propiedad, pero es la ley de la cadena que también es muy, muy importante. Muchas gracias por la atención prestada, espero que haya quedado todo suficientemente claro y aquí lo vital es practicar, mucha práctica. Que estén muy bien, muchachos.